Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un excelente domingo. Estamos aquí en Orgullo al Aire, este programa de la comunidad LGBT para la comunidad LGBT. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter y como todos los domingos, pues tenemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. ¿Cómo estás, Amanda? Hola Rogelio, muy bien, buenos días. A ver, otra vez. Hola Rogelio, muy bien, buenos días, bienvenidas todas, todos y todes. Esta es una edición más de Orgullo al Aire. Oye, Amanda, ¿cómo has visto este cierre de año? ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? Todos los domingos hablamos del cierre de año, pero es que se acaba el año. Y si ya no cumpliste algo que querías hacer, pues ya se va agotando el tiempo. ¿Tú sí alcanzaste a cumplir todos tus propósitos de este año? No, pero bueno, lo importante es creo que avanzar en los propósitos que tenemos e irnos planteando nuevas metas también. Digo, no siempre se puede, no hay que frustrarse por eso, pero sí mantenerse constante, ¿no? En ir planeando metas, cumpliendo las posibles, porque también las condiciones cambian. Digo, por ejemplo, recuerdo que en la época de la pandemia, pues, ¿quién le iba a prever, no? O sea, y seguramente muchas cosas se suspendieron y aprovechamos a veces el espacio, algunas, para emprender otras cosas que quizá de no haber sido por la pandemia no lo hubiéramos logrado, ¿no? O a veces eso nos hizo cambiar, ¿no? Nuestros planes y creo que también hacernos pues más resilientes. ¿Tú lograste los tuyos, Claro, y Ale? a veces, híjoles, pues creo que no todos, pero surgieron nuevas cosas como este programa, que yo no lo tenía pensado hace un año, estoy seguro que tú tampoco, porque fue hasta mediados de este año que empezamos a platicar tú y yo de poder presentar un proyecto a Violeta Radio pues, sobre estos temas. Entonces, bueno, creo que también eso es lo interesante, que algunos años no nos dejan a lo mejor cumplir todo lo que queríamos, pero otras cosas aparecen y eso es muy bueno. Pues esperemos que todos y todas quienes nos escuchan, pues estén avanzados en cumplir sus metas, vayan pensando ya en sus próximas metas del año que viene, porque se acerca más rápido de lo que creemos. Amanda, hemos estado muy literarios, ahora sí en Orgullo al Aire, ¿no? Con la entrevista a Luis Román y con esta canon de la literatura gay, hemos estado muy cerca de la literatura. Sí, muy cerca, pero también del cine, ¿no? Por ejemplo, de trabajo en comunidad, aunque últimamente sí, nos hemos inclinado por las letras. Y está bien porque, digo, estamos ya como adelantando que nuestro invitado de hoy, pues tendrá que ver algo con la literatura, lo que me da mucho gusto porque hay muchas personas talentosas de la comunidad LGBT y más, Q y más, que se acercan a las artes y una de las artes tal vez, pues que están más a la mano, ¿no? Porque pues con usar el lenguaje lo podemos de alguna manera hacer, es la literatura. ¿Por qué no vamos a un corte, Amanda, y cuando regresemos nos dices quién es nuestro invitado del día de hoy? Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+.
Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Estamos de vuelta en Orgullo al Aire, un programa de la comunidad LGBT, hecha por la comunidad LGBT. Como cada domingo me acompaña Amanda Monter y pues vamos ya al segundo bloque de nuestro programa para que nos acaban de sintonizar. Recuerden que nos vemos aquí todos los domingos por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México en el 106.1 de FM. Amanda, pues, ¿por qué no nos dices quién es nuestro invitado del día de hoy? Claro que sí, y como cada domingo con manteles largos, tenemos un gran invitado hoy. Eres Mario Murgia Elizalde, que cuenta con los estudios de licenciatura en Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la UNAM. También es maestro en Letras Modernas y también doctor en Letras. Es catedrático de Literatura Inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de Letras Modernas en el área de las letras inglesas y miembro del Seminario Permanente de Traducción. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado principalmente a la traducción y estudio de literatura en lengua inglesa, y otras áreas de estudio de su interés son la literatura comparada, la poesía, la retórica y el análisis y crítica literaria. Bienvenido, Mario. Gracias, buenos días. Les agradezco haberme invitado y ojalá que todos estén muy a gusto escuchándonos el día de hoy. Que ya hayan despertado, porque el domingo a mediodía todavía hay algunas personas durmiendo, pero está muy bien que despierten con Orgullo al Aire, que pongan su alarma y que empiecen a escuchar Orgullo al Aire. Mario, pues como vimos en la presentación que Amanda hizo de tu trabajo, pues eres un académico, eres una persona con una trayectoria académica pues muy amplia, pero en realidad cuando pensamos en invitarte al programa no te invitamos para hablar de esa faceta tuya de académico, sino para conocer tu obra literaria, porque algo que Amanda no mencionó, que estábamos reservando así como para hablarlo contigo directamente, es que además de este estudio de las letras que has realizado de diferentes autores, especialmente en letra inglesa, tú mismo escribes literatura. Y además una literatura que podríamos considerar pues como una literatura que muestra, refleja, se acerca a la comunidad LGBT. No sé, ¿qué piensas de esto? Si nos hablas un poco de si también tú te consideras así como estar en dos lugares al mismo tiempo, por un lado el estudio de las letras, pero también el creador de algunas cosas. Ya, claro, bueno, no es raro que quien se dedica a los estudios académicos, a la academia misma, sobre todo en el área de las humanidades y en el área de la literatura particularmente, no es extraño que se dedique también a escribir. Muchos académicos escriben, por ejemplo, ensayo o estudios de tipo particular en sus áreas de conocimiento, en sus áreas de investigación, pero algunos otros también escriben pues cosas personales, textos que podrían llamarse, como bien dices tú, literarios, en tanto que se trata, qué sé yo, de novela o de cuento o a veces poesía o ensayo literario mismo, ¿no? Es decir, estos ensayos que no necesariamente se ocupan de temas académicos, eh, sino que lidian con temas de índole personal, de índole intelectual y también, ¿por qué no decirlo?, sentimental o moral incluso, ¿no? Yo intento o he intentado desde hace mucho tiempo
combinar, digamos, los dos tipos de escritura, si es que se le puede llamar tipos a estos quehaceres, ¿no? He intentado también desarrollar, creo que con cierta eficiencia al menos, ¿no? Esto que algunos llaman escritura creativa, es decir, lo que tiene que ver con cierto tipo de literatura o escritura que tiene fines estéticos, por llamar así a estos fines, ¿no? Siempre desde la perspectiva personal, ¿no? Con propósitos que tienen que ver justo con la emoción, con el pensamiento, con la reflexión y también con las posturas personales en cuanto a ciertos aspectos de la vida o el devenir, ¿no? A mí no me gusta mucho este término de escritura creativa porque yo creo que toda la escritura es creación, ¿no? Sea que sea lo que se escribe. Entonces, cuando alguien habla de escritura creativa, yo siempre pienso a qué se referirá exactamente. En ciertos círculos, por cierto, en círculos académicos, la escritura creativa es algo muy particular, ¿no? Es decir, hay gente que se dedica o que se quiere dedicar a escribir lo que conocemos como literatura y entonces, qué sé yo, se inscribe a algún tipo de licenciatura o de diplomado en escritura creativa. Pero yo no sé hasta qué punto solo esa sea la escritura creativa y no la escritura en general, ¿no? Cuando uno escribe, crea, ¿no? Eh, y crea porque está utilizando la lengua, ¿no? Para expresarse o para expresar algo, sea algo que tiene un fin particular, ¿no? Algún fin comunicativo o algún fin sentimental, ¿no? Eh, algún fin, qué sé yo, referencial, por decirlo así, ¿no? Cuando uno habla de alguna parte del mundo o de otra persona, ¿no? También crea puentes comunicativos y eso creo que también se puede considerar como eso, justamente, ¿no? Como como creación comunicativa, ¿no? Que también da paso a pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? A veces es un poco difícil combinar ambos tipos de escritura, porque, bueno, el trabajo académico, pues es eso, trabajo, ¿no? Y a veces es un tanto absorbente, ¿no? Es absorbente de manera feliz, creo yo, pero también es un trabajo feliz escribir con esos propósitos particulares de los que yo hablaba, ¿no? Eh, y cuando se pueden combinar ambas escrituras, pues resulta una situación ideal para personas como yo, ¿no? Porque nos podemos mover en esos dos ámbitos de manera, pues, libre, pero también de manera gozosa, que es finalmente de lo que se trata este asunto, ¿no? Me encanta, Mario, que expreses esta creación, ¿no? Y esta pasión que tienes pues, por las letras, por la escritura, por la lectura, sin duda, de esta forma, ¿no? Tan pasional, ¿no? Tan interna y eso es como padrísimo, ¿no? Porque se advierte que lo gozas, ¿no? Y que seguramente esta vocación te surgió desde muy pequeño, ¿no? ¿Cómo fue el proceso en que te interesaste por las letras y eventualmente por la escritura? Pues yo leo prácticamente desde los 4 o 5 años. Eh, Quizá no debería decirlo, pero yo soy de una generación que no creció con ciertas ventajas y medios tecnológicos como los que tienen ahora los niños pequeños, ¿no? O los niños de todas las edades, las personas en general, ¿no? Entonces, eso significa que había menos oportunidades o no tantas vías de entretenimiento o de distracción. Por supuesto que existía la televisión, ¿no? Por supuesto que ya había cine, soy viejo, pero no tan viejo. Eh, pero también en mi caso, había libros. En mi casa, en casa de mis padres, siempre hubo libros
quizá no enormes cantidades de libros, quizá no bibliotecas enteras, ¿no? Yo envidio mucho a esas personas que dicen que crecieron en bibliotecas monumentales o en bibliotecas muy nutridas, porque en mi caso no fue así, pero sí crecí en una casa donde había libros, ¿no? Y era una casa donde había libros que no servían solamente como adorno, ¿no? Porque hay casas en las que los libros sirven como adorno, lo cual está muy bien, ¿no? Eh, Sino era una casa donde había libros que se leían o que se habían leído en algún momento y que en otros momentos se releían y se releían con gusto, ¿no? Y entonces yo desde muy pequeño tenía, por supuesto, juguetes con los que entretenerme, pero también tenía libros con los que entretenerme. Entonces, en cuanto pude leer, pues empecé a jugar con esos objetos, ¿no? Y a apreciar no solamente las ilustraciones, en el caso de los libros o de las revistas que contenían ilustraciones, sino también las letras mismas, ¿no? Las letras que estaban impresas sobre las páginas. Y estas lecturas me llevaban a otros sitios, a otros lugares, y me entretenían, me divertían, me parecían eh, interesantes, ¿no? Y sobre todo me proporcionaban un gran gozo, porque me daban la oportunidad de conocer cosas. Y como siempre fui muy curioso, entonces me daba mucha satisfacción llegar a ciertos conocimientos, ¿no? O que se me dieran ciertos conocimientos, sobre todo a partir de los libros y de otro tipo de publicaciones, ¿no? Revistas o periódicos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que tenía yo enfrente la leía, a veces ante el horror de mis padres, ¿no? Recuerdo que uno de los primeros libros que leí completos fue El último tango en París, que no es precisamente una lectura para niños, ¿no? Pero que estaba en mi casa y del cual eh, me hice casi por casualidad, lo recuerdo perfectamente, un día buscando otro libro. Cayó ese y lo empecé a hojear. Esto fue a los 7, 8 años. Empecé a leerlo y después de un par de días mi padre se dio cuenta de que estaba leyendo algo que quizá no tenía que leer y me lo quitó, aunque me lo devolvió varios años después, ¿no? Porque me había dejado picado la lectura de libro tan lúbrico, ¿no? Eh, y así empecé a leer. Algún tiempo después comencé a escribir pequeños cuentos, pequeñas narraciones que luego se convirtieron en pequeños versos, ¿no? Cuando descubrí la poesía. Yo he de decir que descubrí la poesía a través de la canción, ¿no? Me interesaba mucho lo que decían las canciones. Y antes, cuando existían, bueno, todavía existen los acetatos, muchos de ellos venían con alguna impresión dentro, con alguna manga en la que se metía el disco y en esas mangas se reproducían las letras. Y entonces a mí siempre me gustaba escuchar la canción siguiendo la letra en la lectura. Y así me empecé a acostumbrar a estas líneas quebradas del verso, ¿no? Porque eso quiere decir verso, al contrario de lo que quiere decir prosa, que es continuo, ¿no? Los versos, como sabemos, son líneas truncas, por llamarlas de alguna manera, que siguen corriendo en otras líneas que generalmente bajan, ¿no? A veces suben, pero no hay ningún problema en eso porque reconocemos inmediatamente un poema eh, cuando nos lo presentan en una página gracias a ese tipo de características, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, no siempre pasa. Y es la forma en que también se transcriben las letras de las canciones, ¿no? Entonces, ese tipo de lectura de canción, de la letra de la canción impresa y de la poesía, que no necesariamente va acompañada de música, pues se parece mucho, ¿no? Y de ahí en adelante empecé a leer y a escribir casi al mismo tiempo que leía, tomando notas muy ingenuas, ¿no? Escribiendo verso quizá muy ingenuo y
muy malo también, pero como todo oficio, ¿no? Uno empieza a mejorar conforme empieza a ejercitarse en, en la hechura de ese tipo de cosas, ¿no? En la escritura del verso. Y pues quiero pensar que he mejorado algo desde ese entonces, ¿no? A lo largo de todos estos años. Oye, Mario, fíjate que me gusta mucho esta experiencia que nos cuentas de la lectura, porque podríamos pensar que es una de esas actividades maravillosas que están hasta cierto punto en peligro de extinción. Porque bueno, ahora ¿qué hacemos? Pues vemos videos, vemos en internet las imágenes, ¿no? En Instagram, ¿no? Pues es un mar de imágenes que nos entretiene, de ahí salen nuestros referentes, pero la lectura tenía muchas virtudes. Aunque me pregunto, ya que también la lectura, ¿no? Si estamos sujetos a los libros que hay en casa o a los que tengo a la mano, hasta qué punto pueden acompañarnos en nuestra propia construcción identitaria, cuando tal vez los libros que alguien más seleccionó tienen que ver poco conmigo, ¿no? Mientras que en Mm. Internet pues, es más fácil buscar lo que quiero encontrar y más rápidamente está catalogado. Entonces quisiera preguntarte un poco eso, si tú te fuiste encontrando en los libros, si encontraste algunos autores, algo que sentías mayor identificación, y también lo pienso porque muchas personas de la comunidad LGBT, eh, pues tal vez no están acostumbrados a ir a la literatura para buscar referentes de personas que escriban desde ese horizonte tan particular que es formar Mm. parte de la diversidad sexual. Este, no porque seamos personas raras o extrañas, sino porque hay una mayoría que azarosamente dice ser heterosexual y los demás, pues parecería que estamos un poco arrinconados. Pero ¿qué podrías comentar sobre esta posibilidad de encontrar en los libros también estos referentes LGBTQ y más? Bueno, voy a decir lo que quizás sea un cliché, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Y a golpe de repetición, pues ese tipo de cosas se vuelven justo eso, ¿no? Clichés o lugares comunes. Pero leer es descubrir. Entonces yo siempre he pensado que un texto, un verso, un libro lleva a otro, ¿no? Y después ese otro lleva a uno más y a uno posteriormente, y así sigue uno una cadena de descubrimientos eh, por medio de los libros, ¿no? Por medio de ese tipo de publicaciones, libros o revistas o también otros medios impresos, ¿no? Entonces yo fui descubriendo ese tipo de cosas a partir de mis primeras lecturas, como tiene que ser, ¿no? Creo que es inevitable, ¿no? Y recuerdo que en el sentido, digamos, de la atracción por personas del mismo sexo, eh, todo aquello empezó, si se me permite la expresión, con mis lecturas de libros o novelas de aventuras. Por ejemplo, recuerdo que en lecturas eh, de, no sé, por mencionar una de mis fuentes, lecturas de Salgari, por ejemplo, o lecturas de Julio Verne, a mí lo que me llamaba la atención, entre otras cosas, pero de manera más particular o de manera más poderosa, era el héroe, ¿no? La figura del héroe, ¿no? Y particularmente del héroe masculino. ¿M? Me parecía una figura no solamente, eh, digamos, modélica, ¿no? No solamente un modelo de comportamiento, ¿no? Sino también un modelo una suerte de modelo definitorio, ¿no? De lo que el hombre o cierto tipo de hombre debería ser, ¿no? El hombre arrojado, el hombre intrínsecamente bueno, el hombre, eh, si no atractivo, que muchos de ellos lo son, sí un hombre, digamos, eh, encantador, ¿no? En el sentido, digamos, original de la palabra, ¿no? Aquel que encanta, ¿no? No solamente aquel que gusta, sino el que atrae,
¿no? Incluso, eh, que funciona como una suerte de hechizo que nos lleva hacia él, ¿no? Esa es la esencia del héroe, ¿no? O por lo menos del héroe que a mí me gustaba encontrar en estas lecturas, ¿no? Y por supuesto, un tipo de héroe lleva a otros tipos de héroes, ¿no? Estos héroes que tienen, eh, o estos personajes que tienen encuentros románticos, no solamente hablando de los personajes masculinos, no solamente encuentros con personajes femeninos, sino con personajes de su mismo sexo o de su mismo género, ¿no? Em, y estas relaciones tienen que ver no solamente con un tipo de amor o de atracción carnal o sexual, sino también, por ejemplo, con ese tipo de relación que se forma entre amigos, ¿no? Eh, no solamente entre amigos de sexos diferentes, sino entre amigos del mismo sexo o del mismo género, ¿no? Estoy pensando en lecturas un tanto más, llamémosle sofisticadas, como la que años después hice ya de adolescente de, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? En la que tenemos esta relación arquetípica casi entre, por ejemplo, Aquiles y Patroclo, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esos son los descubrimientos o algunos de los descubrimientos que determinaron mi encuentro con ese tipo de personajes y con ese tipo de literatura, ¿no? Aunque, bueno, quizá ya lo platicaremos después, aunque no me queda muy claro qué es literatura, por ejemplo, literatura gay o literatura eh, LGBT, porque las lecturas dependen del número de interpretaciones que se puedan hacer de los textos, ¿no? Entonces, pues lo que uno encuentra erótico, otro puede no encontrarlo eh, erótico en el mismo sentido, ¿no? Cuando menos, ¿no? Lo que uno encuentra atractivo en un texto, otro puede no encontrarlo tan atractivo o incluso puede encontrarlo repulsivo, ¿no? Y aunque hay diferentes tipos de textos, diferentes géneros y subgéneros, me parece que esos géneros y subgéneros, como en muchos aspectos de la vida, también son fluidos, ¿no? Y que unos pueden desembocar en otros para comunicarse con otros tantos, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un asunto que se puede discutir mucho más, ¿no? Y que tendrá que aclararse o enredarse conforme continúen estas conversaciones, ¿no? Oye, Mario, y a propósito de esto que mencionabas, como, claro, los intereses de las personas, pues van mutando conforme también va mutando de alguna manera su madurez y su propia experiencia, ¿no? O sea, se va modificando, se va nutriendo, va cambiando. Eh, pero de estas etapas, 3 etapas de tu vida, supongamos, ¿no? La infancia, ya sabes, ¿no? La juventud y ahora la madurez. ¿Qué autores marcaron como, o qué lecturas marcaron cada una de tus etapas que decías, wow, ¿no? Y también, ¿cuál es tu género literario preferido? Creo que una de las lecturas que determinó las vías de mi desarrollo como eso, como lector, ¿no? Sino es como también como escritor o como estudioso de la literatura, fue Las Mil y Una Noches. Eh, Primero porque esa era una obra que mi madre me leía de pequeño, por supuesto, saltándose todas las partes que un niño pequeño de 6 años no tendría por qué conocer, ¿no? Pero haciendo énfasis en muchas otras, ¿no? Que a ella le parecía que podrían ser interesantes para mí, ¿no? Y siempre era muy atinada en ese tipo de selecciones. He de decir, después yo leí Las Mil y Una Noches por mi cuenta y me sorprendió mucho averiguar que Las Mil y Una Noches que me había leído mi madre eran, pues, de cierta forma diferentes a Las Mil y Una Noches que yo había descubierto, que estaba descubriendo por mí mismo, ¿no? Entonces, ese fue uno de los libros seminales
que determinaron mi costumbre y mi placer de lector, ¿no? Pero también por otro lado estaban las novelas como ya dije, de Salgari, ¿no? Las novelas de Julio Verne. Y después me fui adentrando a otro tipo de lecturas, otro tipo de novelas. Por ejemplo, recuerdo que de muy joven, estoy hablando de la niñez, ¿no? De la niñez quizá tardía, comencé a leer cosas como Stephen King, ¿no? Y ya después descubrí, eh, quizá por mí mismo también, el verso, ¿no? La poesía. Y empecé a descubrir cosas como, digamos, la poesía popular, ¿no? Eh, las canciones populares, ¿no? Que me llevaron eh, a poetas y a textos después un tanto más complicados que no necesariamente entendía, pero que en cierto sentido no tenía necesidad de entender, porque sí recuerdo que había cierto tipo de respuesta de mi parte, ¿no? Que es finalmente, creo yo, lo que la poesía debe provocar en sus lectores o en sus escuchas, ¿no? Respuestas que por supuesto dependen en gran medida del entendimiento, pero que, digamos, apelan al sentido eh, de lo personal, de lo profundamente sentimental e incluso moral, ¿no? Y en ese sentido, lo que se requiere es una respuesta. Eh, y dado que esas respuestas, para mí en particular, están muy a la mano, eh, o están a flor de piel, por utilizar otro cliché, cuando me acerco a la poesía, pues entonces creo que sin temor a equivocarme puedo decir que la poesía es el tipo de lectura que favorezco, ¿no? Eh, desde hace ya muchos años, ¿no? Pero que, por supuesto, no me impide leer otro tipo de cosas, ¿no? A veces es todo lo contrario, ¿no? La lectura de poesía me lleva a la lectura de novela, a la lectura de ensayo, a la lectura de publicaciones periódicas, ¿no? Incluso. Entonces, estos vasos comunicantes, estos hilos se van extendiendo a partir de una lectura y hacia otros lados, ¿no? Mario, ¿y qué hay de tu escritura? Porque nos has hablado más de ti como lector, pero creo que Ujú. hemos llegado al momento en que nos hables también de ti como escritor. ¿Qué, ¿Cuáles de estos temas se han trasladado a tu escritura? ¿Qué géneros has explorado? Y sobre todo, quisiera que nos contaras de tu más reciente publicación, que, pues nos gustaría mucho conocerla, pero también dentro del marco de esta eh, construcción de ti mismo como escritor. Eh, yo me dedico a escribir sobre todo ensayo y justamente verso, ¿no? No sé si sea poesía, pero sí sé que es verso. Eh, quizá por la forma en que lo que escribo se manifiesta en la página, ¿no? Em, he procurado en los últimos años cultivar la escritura más de verso que de cualquier otra cosa. eh, y gracias a esto he de decir que está a punto de aparecer publicado un poemario nuevo que se llama, o que pretende intitularse Sabor Mortal, y que, digo, siguiendo con los temas que ya hemos estado tocando en minutos anteriores, es un poemario que contiene verso sobre hombres. Y en ese sentido, quizá habría lectores que una vez que salga y se manifieste, ¿no? Y los lectores lo hagan suyo, quizá en ese momento algunos podrían considerar eh, como poesía homoerótica, ¿no? Aunque he de adelantar que quizá no todas las piezas que aparecen ahí sean exactamente eróticas, o por lo menos a mí no me lo parece, ¿no? Muchas de ellas lo son, y lo son de manera, creo yo, explícita, pero
pues como siempre sucede en estos casos, todo dependerá del ojo de quien lo lea, ¿no? Entonces, espero que cuando esto salga y si alguien tiene la generosa eh, inclinación a hacerse de ese libro, pues ya espero que me comunique cuáles, o que me comuniquen cuáles son sus impresiones en ese sentido, que sí me interesan y me interesan mucho además, ¿no? Oye, Mario, pues qué padre que nos invites a leer esta creación tuya. ¿Será que nos puedas leer, no sé, unos extractos selectos de este poemario? Y también que por favor, cuando se presente el texto, pues nos puedas invitar para poder escuchar de viva voz al autor. Por supuesto, y aquí tengo que mencionar a mis generosos editores. Será una publicación conjunta entre la editorial Aquelarre, bueno, se llama Aquelarre Ediciones, y Alios Ventos Ediciones. Con Alios Ventos publiqué el poemario anterior, que se llama El Mundo Perdone, y con estas dos editoriales eh, se publicará este nuevo poemario que se llama Sabor Mortal. Por cierto, y si me permiten el anuncio, Aquelarre Ediciones también publicó hace un par de meses unas traducciones mías de los sonetos de un poeta y polemista inglés muy importante llamado John Milton. Es la primera vez que se traducen al español y Aquelarre tuvo la generosidad de aceptar esos textos y publicarlos. Y ojalá también los puedan leer. Pero bueno, si ustedes quieren, entonces quizá les puedo leer am, uno de los poemas que aparecerán en Sabor Mortal. Y este poema se intitula Eder y tiene como subtítulo El presente infortunado. Te obligaron a girar para hacer tu cuerpo esclavo entero de sus ojos. Date unas vueltitas que te vean por detrás y por delante las cuencas como cráteres sin rostro de todas mis amigas. Fuiste entonces para ellas, para su ágape de espasmos, un planeta de órbita pequeña y éter admirable, una atmósfera de piel que sin clima o gravedades cubre nueva y sexual orografía. A falta de una lente telescopio, hubieron ellas de aguzar la mirada impuesta y larga, típica de quien, en deseosa cercanía, no distingue entre el toque de una mano y el tiempo negro, relativo, o el voraz vacío del espacio. Yo, tu luna, satélite campana, vibraba con las notas que tus vueltas agitaban. No era música de esferas, más bien los ecos hechos polvo de tu furia y tu vergüenza que danzaban entre llamas. Qué galáctico espectáculo ofrecieron a esas niñas, tu vértigo de giros obligados, tu empuje de vítores violentos, mi presencia casi. Mario, qué padre poema nos compartiste. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a que este poemario aparezca. Fíjate que las personas no están a veces muy acostumbradas a escuchar poesía. Les parece un género difícil, les parece un género áspero, digamos, para el que no está acostumbrado, pues no entiendo, ¿no? Todas estas imágenes cabalgando, no las puedo acabar de asir. ¿Qué recomendaciones tú le darías a las personas que quieren acercarse a la poesía, que hay, que saben, intuyen que hay algo valioso ahí, pero que no están todavía, digamos, en una posición de diálogo abierto, franco con este género? Pues lo que recomendaría es que se rindan a ella, ¿no? Que en lugar de ofrecer alguna resistencia, se den completamente a ella, ¿no? Como si fuera un amante. Eh, Digo, hablando de erotismo, ¿no? Que se den a ella, que se abandonen en ella y sobre todo que se deshagan de la preocupación de entender
porque como ya dije antes, quizá eso provoque en algunos lectores alguna angustia que no tiene por qué estar ahí, ¿no? Yo lo que diría es que habría que, cuando uno se enfrenta a un poema, cuando uno acepta un poema, habría que no solamente recibirlo, sino también, como ya dije, darse al poema, pensando en que lo que nos va a acercar a él es justamente una respuesta, ¿no? Una respuesta que dependerá en gran medida del poema mismo, pero también del momento en que ese poema llega a nosotros, o del momento en que nosotros nos acercamos al poema y que se traducirá en emoción, que después llevará, ¿por qué no?, a la reflexión y eh, al pensamiento incluso crítico, ¿no? Pero que de momento se acerquen al poema o a la poesía eh, sentimentalmente. Eh, y lo digo no en el sentido de la cursilería, porque hay personas que también piensan que leer poemas es ahogarse en las mieles eh, eh, dulcísimas del poeta, o como decía una amiga mía, en el semen dulcísimo del poeta, por otro lado, ¿no? Pero tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de responder y de hacer suyo el poema justo por medio de esa respuesta, ¿no? Que no siempre será gozosa, porque hay poemas que no gozamos, sino que sufrimos, pero eso también es parte de la lectura de un poema, ¿no? Y es parte del desarrollo del lector en general, pero en particular del lector de la poesía, ¿no? Gozar con ella, pero también sufrir con ella, ¿no? Y angustiarse a veces también, pero esa angustia no tiene por qué provenir de la relación con el poema, sino de los propósitos con los que leemos el poema y los propósitos del poema mismo, ¿no? Que descubrimos cuando nos sumergimos en la lectura, ¿no? Entonces, así, acercarse a ella sin prejuicio y con toda la intención de gozar, de sufrir, de excitarse, de, al contrario, sentir algún tipo de, de, de no sé, incluso de asco a veces, ¿no? Porque hay poesía que es asquerosa, pero que es absolutamente fascinante, ¿no? A pesar del asco que pueda provocar. Y por supuesto, fascinante resulta también descubrir el amor a través de la poesía, descubrir el sexo por medio de la poesía y descubrir otros tipos de gozos o de sufrimientos, ¿no? Muy bien, Mario, padrísimo lo que estamos platicando, pero tenemos que hacer una pausa muy breve. Regresamos en nada. Esto es Orgullo al Aire por Violeta Radio 106.1, domingo al mediodía. No nos tardamos. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Estamos de regreso en Orgullo al Aire. Para quienes nos acaban de sintonizar, hemos estado dialogando con Mario Murgia
académico, poeta, debe tener otras facetas que no estamos tomando en cuenta aquí, pero que nos ha deleitado con su conversación y también con su poesía. A ver si lo convencemos en este último bloque que nos regale otro poema un poquito más adelante. También para quienes nos acaban de sintonizar, recuerden que estamos en Orgullo al Aire, que es un programa todos los domingos al mediodía, y que si quieren comunicarse con nosotros pueden mandarnos un correo a orgulloalaire.cdmx@gmail.com. Estaremos muy contentos de leer sus mensajes, y Amanda Monter personalmente les va a responder sus saludos. Pues, ¿cómo ves, Amanda? ¿Qué te ha parecido esta conversación con Mario, que tenemos la fortuna de dialogar? Pues la verdad es que muy interesante. Por ejemplo, esta recomendación, justo mucha gente no lee poesía porque entre que dicen es como oscura, ¿no? Difícil de entender, ¿no? Porque creo que siempre estamos buscando entender, ¿no? Pero este consejo que nos ha dado Mario es de, a ver, primero ríndete a ella, ¿no? Percíbela, escúchala, léela, siéntela, ríndete y que te provoque lo que tenga que provocar, ¿no? O sea, es una cuestión más que intelectual, me parece emotiva, ¿no? Y entonces, esto es padre porque entonces empieza a vencer esas resistencias o esos prejuicios, porque muchas veces nos acercamos a textos con prejuicios, ¿no? Y sabiendo que quizá no lo logré entender, pero también es importante esto, de en qué etapa de la vida lo estamos leyendo, ¿no? Y cuando volvemos a los textos, quizá lo percibimos o reinterpretamos de otra manera, o quizá el estado de ánimo en el que nos encontremos ese momento, ¿no? Creo que eso es padre, siempre redescubrir una lectura, un texto, una poesía, incluso hasta un autor que en algún momento le pudimos haber tenido cierta reticencia, ¿no? Nos termina gustando a la larga o decir, bueno, no creo que fue injusta en la primera lectura. Entonces, esto me ha gustado mucho porque yo soy de las que se ha apartado de la poesía, pero ahora leyendo a Mario, o sea, bueno, y escuchando y leyendo a Mario, voy a retornar al buen camino. Muy bien, ¿no? ¿Cómo ves, Rogelio? Pues yo quisiera más bien preguntarle a Mario qué está escribiendo ahorita, con qué nos va a sorprender próximamente, porque por lo que entendí este poemario, pues ya lo acabó, pero quisiera saber qué está escribiendo. Y a ver, Mario, si te convencemos de que nos compartas algún otro poema, porque estoy seguro que quienes nos están escuchando querrán saber mucho más de lo que haces. Bueno, he de decir que le estoy dando los últimos toques ya a Sabor Mortal, ¿no? Que también eso representa un proceso importante, ¿no? Eh, Porque a veces no sabe uno bien cuándo entregar ese tipo de cosas y ya dejar que, pues tomen su propio camino y que primero el editor y luego los lectores las hagan suyas, ¿no? Le estoy dando los últimos toques que ya serán los últimos, ya voy a abandonar esos poemas porque si no, no van a salir nunca. Eh, Espero que salgan antes de que termine el año, que se publiquen antes de que termine el año. Y estoy ahora escribiendo más poesía, he de decir. Eh, lo que quiero que sea un poema largo sobre mi entorno, el entorno en el que he vivido casi toda mi vida, que es el entorno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, quiero o intento que sea un poema largo sobre la Ciudad de México, eh, y espero que llegue a buen puerto ese proyecto, ¿no? Y también eh, tengo que decir que estoy editando un libro sobre Shakespeare y el arte visual. Ese está en sus primeras etapas. Es un libro largo, es un libro de corte más académico, es un libro de ensayos, pero yo espero que se pueda desarrollar de manera óptima en los próximos meses y que en algún momento de 2025 también pueda ver la luz, ¿no? Y eso, aunque no lo parezca, es bastante trabajo. Entonces, creo que con eso me basta
por ahora en el sentido de la escritura y por supuesto la escritura de ensayos eh, que nunca se acaba, ¿no? Estoy también terminando un par de ensayos sobre poesía irlandesa y espero, acabo de recordarlo también, espero que pronto salga publicado por el Centro eh, de Estudios para Extranjeros de la UNAM, un pequeño librito, un libro muy breve sobre López Velarde y sus traducciones al inglés. Según me han dicho, no tarda, entonces cuando salga se lo presento aquí en este espacio, si ustedes me dejan y les parece conveniente. ¿Mm? Oye, Mario, léenos otro poema antes de que nos vayamos. Ándale, no, Muy bien. no te hagas Bueno, del rogar tanto porque no, no, si el tú me público dices que lea, seguramente quiere. tú me dices que lea poesía, yo leo. Eh, este poema se llama Alberto y tiene un subtítulo que es Desde abajo. No sé ya ni lo que soy, pues solo sé que lo soy todo. La lengua de los vivos no es ya de cierto mía. Desde dentro van quemando mis entrañas del desierto soles carniceros. Al calor de esta boca exagerada se fermentan entre dientes muy pequeños los partidos labios que poseen. Vivo sin dejar vivir al borde de una herida que he tallado con el frío de un florete blando, ajeno, cortante más por necedad que por el brío de su acero. Soy fundamental la negación del arte y del sentido más común soy la folía. Soy la fecal corriente de los ríos y ahogado en la turbieza del rocío, el gusano venéreo de la rosa. Oye, Mario, qué bello poema. Y sabes que también tienes una voz muy linda, entonces eso ayuda también a transmitir el mensaje, ¿no? Porque eso es muy importante, hay que decirlo. Y seguramente en toda tu trayectoria también sabrás esto, ¿no? Cómo entonar ciertas partes, ¿no? El ritmo y todo esto que se estudia. Y creo que eso lo hace más agradable aún el poema, ¿no? Pero yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué autores que escriben poesía pudieras recomendar para los autores, los lectores primerizos y también para los más avanzados? ¿Por qué no, no? Y si hubiese algunos que tú pudieras llamar em, pues autores que tocan la diversidad sexual, vamos, ¿no? Sin tener que catalogarlos necesariamente. Eh, bueno, tengo que empezar recurriendo a una referencia personal, ¿no? Y esa referencia personal es García Lorca, que no es precisamente un poeta sencillo, pero lo tengo como referencia personal eh, desde hace muchos años y lo menciono porque recordé cómo inició mi relación con él y con su poesía gracias a esto que dijiste, de darles segundas oportunidades a ciertos autores o ciertos poetas, ¿no? Las primeras veces que yo leía a García Lorca, lo recibí muy mal porque justamente lo leía pensando en que mi obligación era entender lo que decían sus poemas, ¿no? Después me di cuenta de que esto no era necesariamente cierto, ¿no? Y que lo que tenía que hacer era justo lo que dije hace un rato, ¿no? Rendirme a sus versos eh, y no intentar entenderlos, sino intentar establecer algún tipo de relación sentimental con ellos, ¿no? De relación emotiva, sobre todo. Em, Quizá no sea una lectura precisamente para niños, ¿no? Pero sí puede ser una lectura para jóvenes adultos y para adultos quizá no tan jóvenes, ¿no? Lo que eso quiera decir. Em, También me parece que es muy valioso, por ejemplo, leer a ciertos poetas mexicanos que a veces, pues,
los tenemos por conocidos o los damos por conocidos porque nos lo menciona alguien de vez en cuando o porque nos encontramos con sus nombres en algunas publicaciones o gracias a algunas efemérides, pero que en realidad ya no leemos con la atención que quizá deberíamos hacerlo, ¿no? Am, Estoy pensando en estos poetas que se han dado en llamar los contemporáneos, no sé, por ejemplo, poetas como Pellicer, que no es que no se lea, pero quizá no se lee con la atención eh, con que se debería leer, ¿no? Cierta poesía de Pellicer. O la poesía de Salvador Novo, ¿no? Salvador Novo es de estos poetas que conocemos más por su personalidad quizá que por su propia poesía, ¿no? Y se nos olvida que tiene poemas muy conmovedores, pero también muy divertidos. Su poesía sobre hombres particularmente es muy eh, avasalladora, por un lado. No estoy pensando en cosas como sus poemas proletarios, pero también muy gozosa y muy divertida, como ya lo había dicho yo. Estoy pensando en ciertos sonetos suyos, un tanto subidos de tono, pero que quizá por ello sean más disfrutables, ¿no? Y también me parece valioso leer poesía en traducción, ¿no? O leer en traducción, porque eso nos abre las puertas no solo para el conocimiento de otras literaturas, sino también de otras lenguas. Am, y eso despierta intereses ulteriores que quizá valga la pena fomentar en algún sentido, ¿no? Em, Poemas como, por ejemplo, los haikus de José Juan Tablada pueden ser una buena opción, ¿no? Para acercarse a, a piezas más cortas, pero no por ello menos evocativas, ¿no? O estoy pensando también en un poemario breve, con poemas breves, pero también muy sugerente, que es Reloj de Sol, de Gabriel Said, que es un poco difícil encontrar, pero que cuando se encuentra ofrece muchas satisfacciones. Entonces, quizá por ahí pueda empezar alguien a acercarse a la poesía. Pues yo siempre tengo que dar la mala noticia de que el tiempo se nos está acabando y siempre es una pena porque estemos platicando muy a gusto con Mario Murgia aquí en Violeta Radio 106.1 de FM, pero bueno, es domingo, también hay un mundo que tenemos que disfrutar y está bien un ratito estar aquí conversando y que la gente que nos escuche en sus autos y con bocinas en el techo de su casa para que sus vecinos lo escuchen, lo Es la disfruten, pero poesía del mundo exterior. es la poesía del mundo exterior, pero ya tenemos que cerrar por ahora. ¿Qué van a hacer este domingo, Mario? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué te gusta hacer los domingos? ¿Qué nos recomiendas hacer los domingos? Eh, Cuando hay cosas que valen la pena, me gusta mucho ir al cine. Y quien tenga paciencia para visitar un museo lleno de gente, pues que vaya al museo. Pero también vale la pena, y creo yo, caminar por las calles de la ciudad, de su localidad, donde quiera que esté. Y justo eso, ¿no? Darse cuenta de que el ambiente ofrece poesía, ¿no? De muy distintas formas y en muy distintas presentaciones. Hacerse uno con el ambiente que lo circunda en determinada ocasión. Y si la ocasión es el domingo, pues qué mejor, ¿no? Sí, sí, pues siempre nosotros, Amanda, les decimos que salgan a la ciudad, que la ciudad está ahí, eh, tiene sus claroscuros, tiene sus cosas agridulces, pero esta ciudad, al menos para mí, es muy estimulante en muchas cosas, ¿no? Es una ciudad que nos estimula. Amanda, ¿qué vas a hacer este domingo? Fíjate que a mí también se me antoja un poco de cine ya para variar, ¿no? Y ver también en lo cotidiano, ¿no? Qué tanto hay de poesía, ¿no? En lo que hacemos día a día, en esos colores, en esas actividades, pero también en lo sublime, ¿no? A veces lo inesperado, ¿no? A veces lo que no hacemos de manera cotidiana, también podemos encontrar esa belleza y principalmente acercarnos, ¿no? Desde el sentimiento, sin tanto prejuicio, ¿no? Sin tantas barreras. Hagamos poesía también este fin de semana, ¿no?
¿por qué no? Bueno, pues ha llegado el momento ahora sí de cerrar nuestro programa. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te tomamos la palabra de que en futuras ocasiones, cuando salgan estas publicaciones, vengas aquí a Orgullo al Aire, radio comunitaria de la Ciudad de México, para que lo presentes. Al contrario, muchas gracias a ustedes y me dará mucho gusto regresar las veces que quieran. Muchas Amanda, gracias, pues Mario. nos vamos, Amanda. Sí, ¿Qué, qué quieres decir para despedir nuestro programa? pues nada, solo agradecer a Mario, muchas gracias por leernos y recomendarnos poesía y mostrarnos una perspectiva distinta de la literatura, ¿por qué no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues nos vemos el próximo domingo. Esto fue Orgullo al Aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter todos los domingos y nos vemos la próxima semana al mediodía. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.